a la charla de Mario Nosotti, Juan L. Ortiz, el lugar donde habita la poesía. Antes de empezar, les quería comentar brevemente quién es Mario Nosotti. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y la maestría de escritura creativa en la Universidad de 3 de Febrero. Publicó libros de poesía, poesía Parto Mular del año 98, El proceso de fotografiar del 2014, La Casa de la Playa 2018, Dos poemas inconclusos en el 2020, y un volumen que recopila sus colaboraciones y notas críticas, Sombras bajo la lámpara de aceite, notas breves sobre libros y literatura en el 2020. Entre el 2004 y el 2006 editó la plaqueta trimestral de crítica Poesía, Música Rara, Poesía y Aledaños. Obtuvo la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes en el año 2014 y elaboró una cronología que integra la reciente edición de la obra completa de Juan L. Ortiz por la editorial de la Universidad Nacional del Litoral y de UNER. Coordina talleres de escritura y lleva adelante el blog Música Rara, y es el autor del libro La Casa de los Pájaros, notas sobre la vida y la obra de Juan L. Ortiz. Bien, los dejo con el autor. Bueno, gracias Viviana. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. La idea de hoy, bueno, es hacer un pequeño acercamiento a la obra de Ortiz, dar algunas claves como para acercarse a su obra, y también la idea mía era ver algunos de los temas, características formales de la poesía de Juan L. y algunos de sus poemas como más, diría no emblemáticos, pero sí de sus poemas como más difíciles, más ambiciosos, ¿no? Los poemas, 3 poemas largos, ¿no?, de Juan L. Bueno, no sé, la idea también de mía es como que los que quieran preguntar algo, acotar algo, que lo hagan libremente, simplemente se desmutean y lo hacen. Está bueno que sea esto más dialogado. Y bueno, como les decía, no sé qué conocimiento, calculo que a esta altura todos tienen alguna idea de Juan L. y de su obra. Justamente, bueno, uno de los casos así, que el caso de Ortiz destaca un poco en la poesía argentina, es esta cosa que se habla muchas veces de la unidad o de la coherencia entre su obra, entre su filosofía de vida, su figura de autor, ¿no? Ahí hay como una tríada que yo trabajo un poco también en el libro, que es justamente esto, ¿no? Obra, personaje, y lo biográfico, ¿no? El entramado que se da ahí. Bueno, sobre todas las cosas, la obra de Juan L. se caracteriza por esta cosa de ser como una especie de sistema que funciona con sus leyes propias, ¿no? Si bien hay toda una tradición atrás, hay algo ahí que cuando surge incluso los primeros libros de Ortiz, se ve como algo distinto a lo que se hacía, ¿no? Incluso en la poesía entrerriana, en sus coetáneos, entre sus colegas, ¿no? Elegí como para empezar como una presentación, un fragmento que le dedica Juan José Saer en El río sin orillas. Ustedes muchos sabrán que Juan L. fue como una especie de, no solo amigo, sino como de maestro para Saer. Y en ese libro, que es como una crónica sobre el Río de la Plata y su zona de influencia, bueno, Saer le dedica hace como una mini biografía, ¿no? Tiene varias páginas esta crónica que hace sobre Juan L. Y empieza diciendo: Juan L. Ortiz, a quien todo el mundo llamaba Juan L., pasó prácticamente su vida entera auscultando ese laberinto de agua. La ciudad de su infancia puede ser considerada por su posición geográfica como la matriz o el ombligo de la región fluvial. Y más adelante dice: las colinas entrerrianas, la proliferación acuática
y la llanura a partir de la orilla oeste del Paraná, las islas aluvionales. De eso está compuesto el lugar que él transformó en paisaje y en entrecruzamiento cósmico en el que nació y vivió. Bueno, me parece acá, entre otras cosas, interesante esto que dice de que de esto está compuesto el lugar que él transformó en paisaje, ¿no? Porque ahí hay como una de las características de que Ortiz es un poeta y esto lo vamos a ver después, que no se trata en su poesía de un pasaje representativo, ni ni de decir lo que tiene delante, ¿no? Sino de construir una mirada, ¿no? Una mirada que no está desligada de su lugar, ¿no? De su lugar, como en el caso de Madariaga, pero donde claramente hay el paisaje como una especie de materialidad a partir de la cual inventar inventar una especie de mirada, una especie de resonancia, incluso algo que está más allá del paisaje, ¿no? Bueno, ustedes saben, también Sartre fue el que dijo que los poemas de Juan L. se pueden ver de lejos, a simple vista, y darse cuenta que se trata de un texto de él, ¿no? Hablaba sin duda de los últimos poemas. Voy a compartir pantalla para... A ver, ustedes avísenme si se ve. Vamos a hacer esto así más didáctico. ¿Se está viendo? Sí, sí, se ve. Bueno, ahí tenemos el mapa de Entre Ríos. Bueno, acá está Gualeguay. Digamos que toda la vida de Juan L. se movió entre Gualeguay, Villaguay, a donde pasó su infancia, y después en Paraná, ¿no? Incluso tiene un poema muy lindo que se llama Entre Diamante y Paraná, ¿no? Que es esta zona donde él vive en los últimos años. De alguna forma él siempre se toma, Juan L. para hablar de su poesía, se toma la figura de los ríos como una cuestión así arborescente, ¿no? Acá vemos el recorrido del Gualeguay, que va desde el norte, y si bien es un río menor de Entre Ríos, atraviesa toda la provincia, ¿no? Central, hasta desembocar acá en las islas del Delta. Varias veces dijo, ponele que su provincia era como una especie de arpa eólica, ¿no? Acá vemos la cantidad de ríos y riachos, un mapa hidrográfico de Entre Ríos, ¿no? Miren, es una locura, ¿no? La cantidad de cauces de agua. Bueno, hay una idea también de la poesía de Juan L. como un territorio, como una insularidad, ¿no? Como algo que un poco se basta a sí mismo. Y bueno, y acá está lo que les decía, esto que muchos conocerán, una página de Ortiz. Esto creo que es de La orilla que se abisma, que es el último libro. Esto que dice César, la tipografía, el corrimiento de los márgenes, la puntuación, ¿no? Este es un manuscrito, creo que del Gualeguay. Tenía varios problemas con los imprenteros, Juan L. Imaginarán que descifrar esto hasta que le compraron una máquina de escribir y él pudo pasar sus poemas en limpio. Bueno, después vamos a ir a esto. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito, mi idea era hablar un poco de este famoso tema del mito de Juan L., ¿no? Que si bien ya parece algo bastante trillado, es una forma como también como dije antes, como de abordar un poco este complejo, este diálogo que es Juan L., donde el centro radiante sin duda es su poesía, que es de donde sale todo, pero donde es como casi imposible como sustraerse de cierto imaginario, ¿no? Bueno, el poeta Daniel Freudenberg dice
así como en la poesía argentina existe un mito de Alejandra Pizarnik sostenido en el suicidio, o un mito de Jacobo Fickman, el poeta demente, también hay un mito de Ortiz, con su letra pequeñísima, al igual que la tipografía que reclamaba a los imprenteros, con sus gatos y sus mates. En torno de Ortiz se ha ido constituyendo una leyenda en la que encajan armónicamente tanto sus escritos como su imagen, su pensamiento y las anécdotas de quienes lo conocieron. Numerosas fotos lo muestran con su boquilla larga y finísima, su cabello revuelto y su bigotito retinto, todo fragilidad y delgadez. Los relatos cuentan de un anciano muy amable y de la suerte de encantamiento al que se accedía mediante su conversación. La leyenda de Ortiz habla de un poeta reflexivo, contemplativo, extremadamente culto, apaciblemente asentado en su refugio provinciano, y suele detenerse en esa imagen de una casita frente a las barrancas del río. Por lo menos 2 generaciones convirtieron la Casa de Paraná en el lugar de peregrinación, como si conocer a Ortiz y charlar con él fuera un paso imprescindible en la formación de un poeta. Bueno, un poco lo que ya dice Mastronardi y lo que se dice después es que muchas veces alcanzaba con conocer un poco esta figura de Juan L., y no hacía falta leer su obra. De alguna forma, o se leían los poemas más, más sencillos, más subsidiarios, un poco de esta visión bucólica, que hay muchos Juan L., ¿no? Cuando uno empieza a indagar en su obra, encuentra cosas que lo sorprenden, ¿no? No solo por la evolución formal de su poesía, sino por incluso cosas temáticas, formulaciones que uno no tiene en cuenta si se queda en esta visión un poco superficial, ¿no? Entonces un poco el peligro era que la obra pase a segundo plano y que ya no se lo lea. Bueno, como quizás algunos de ustedes saben, Juan L. escribió a lo largo de su obra un solo libro que se llamó En el aura del sauce. Y si bien eso no fue algo programático, sino fue algo que se fue dando cada vez de forma más consciente, o sea, cada vez a partir de más o menos el 5.º libro, El Álamo y el Viento, empieza a aparecer claramente como un proyecto, ¿no? Que se ve no solo en cierto tono, en cierta intención, en cierta forma de tratar la mirada y el paisaje, que eso está desde su primer libro, o sea, digamos que la impronta de Juan L. aparece ya desde el primer libro, ¿no? Claramente, pero después, bueno, sigue explorando y va como complejizando su propuesta, ¿no? Entonces, de alguna forma, cada libro que él sacaba, que eran libros muy pequeños, finitos, yo tengo alguna primera edición, son como cuadernitos prácticamente, de tapa blanda, que él mismo editaba, que él mismo hacía un dibujo en la tapa, elegía la tipografía. Está esta imagen del poeta editor de Juan L., ¿no? Que incluso lo hacía unos vales como para venderlo entre los amigos. Bueno, cada libro que sale nutre el que le sigue y a su vez se nutre del anterior, ¿no? Entonces va viendo como una consecución, y de ahí viene esta figura que se ramifica, que tiene que ver con el árbol, con el sauce, o con el río, ¿no? Como figura de la obra de Juan L. Hay un poema en donde él escribe: me ha sorprendido diciéndome, amigo, que mi poesía debe parecerse al río que no terminaré nunca, nunca de decir. Y está esa cosa también de algo que no termina, que no se cierra, ¿no? Toda la obra de Juan L. Es algo abierto, ¿no? Si bien tiene poemas muy concretos que vamos a ver, más que nada en los primeros libros, pero en el final también muy, muy nítidos, muy redonditos. Tiene otra parte que es bastante fantasmática, ¿no? Tanto en la forma de escribir como en el sentido, como en la disolución de las imágenes. Bueno, además de este cauce central que siempre estuvo en la poesía, Juan L. escribió, fue traductor, fue un gran traductor, tuvo un proyecto de traducción de distintos
de poetas de distintas nacionalidades, ¿no? Distintos ámbitos. Me interesaba la poesía china, la poesía árabe, la poesía... Siempre, casi todas sus traducciones eran a partir del francés, ¿no? Que era como su lengua franca. Escribió prosas, escribió reseñas, y esto constituiría como los márgenes, ¿no? Las orillas de su obra, donde la poesía es lo central. Yo acá hice como para ver esto que les decía, a ver si lo puedo achicar un poquito. Bueno, ahí se me fue un poco la pantalla. No importa. Bueno, este es el primer libro, El agua y la noche. Es un libro antológico, porque él venía juntando poemas, venía escribiendo desde hacía mucho. Y bueno, se dice un poco, lo que se conoce es que Mastronardi, que era el otro gualeyo amigo de él, lo impulsa a publicarlo y elige algunos poemas, ¿no? El agua y la noche. Lo publica en 1933, cuando tenía 37 años, o sea, Juan L. empieza a publicar más bien grande. Estos 4 primeros libros se conocen como los libros de Gualeguay, porque son los que escribió cuando todavía vivía en Gualeguay. Agua y la noche, El alba sube, El ángel inclinado y La rama hacia el este. Se muda a Paraná en 1942. El primer libro que escribe estando en Paraná es El álamo y el viento, que es un libro como central dentro de su obra, porque ahí empieza a utilizar recursos nuevos. Está el primer poema largo, que es, bueno, justamente La casa de los pájaros. Y entonces tenemos estos 10 primeros libros, que son los que publica y edita él mismo. Y después estos 3 últimos, que son los que ve que no tienen fecha, El junco y la corriente, El Gualeguay, que es un poema libro, y La orilla que se abisma, son los que reúne la Biblioteca Vigil en el año 70, 71, cuando finalmente le publican su obra en 3 tomos, ¿no? Fíjense que desde 1958 hasta el 70, o sea, más de 10 años, Juan L. no publica nada, ¿no? Pareciera que, y sin embargo, es cuando más escribe. Digamos, después de jubilarse, como dice Delgado, cuando todos los poetas se jubilan, Juan L. es como que no solo es cuando más escribe, sino cuando más ensaya y prueba, ¿no? Sus poemas más. Y acá lo que les voy a mostrar es una... Así no vuelvo después a compartir pantalla. Él en un momento, vamos a ver cuando veamos la parte biográfica, viene a Buenos Aires, siendo muy joven, 14 años. Y Salvadora Medina Onrubia, que era también de Gualeguay, ya estaba en Buenos Aires, una dramaturga, escritora, anarquista, fue mujer de Natalio Botana, le hace una nota para un diario de izquierda, que se llama Caballo, a pie, a nado y en bote, un pintor y poeta entrerriano que quiere hacerse célebre. Y estas son las fotos quizás más raras de Juan L. Ahí con sus corbatas flotantes, de cuando vino a Buenos Aires siendo un adolescente. Después vamos a hablar un poquito de esa parte biográfica. Estamos en la parte iconográfica de la... Acá lo vemos muy jovencito, una de las fotos. Esta foto es de a pocos meses de casarse con Gerarda, que acá está, muy joven, bastante más joven que él. Según la referencia, es en una quinta cerca de Gualeguay después de casarse con él. Bueno. Entonces,
Una vez que salió en la Biblioteca Vigil la obra reunida, en 3 tomos, esta es la tapa de uno de los libros, son 3, en todas hay una imagen grande de él, todos tienen bastantes fotos, lo que ya da idea, ¿no? de una cuestión donde la imagen y donde el lugar donde vivía el poeta empiezan a ser. Venía con varias fotos acá de esta edición. Después de esto, la Biblioteca Vigil le propone, pues sabía que Juan L. tenía mucho material todavía inédito y que seguía escribiendo, entonces aparece como la idea de un 4º tomo, de publicar un 4º tomo. Ahí empieza con una especie de búsqueda de leyenda que sigue hasta hoy sobre el 4º tomo de Juan L., que incluso está tratado en una de las novelas de Saer. Que bueno, finalmente se interrumpe porque, bueno, por un lado la Biblioteca Vigil es intervenida por el gobierno militar en el 77, se quema buena parte de los ejemplares de Juan L. que no estaban distribuidos. Siempre hubo como una especie de dificultad para encontrar los libros de Juan L. Primero porque, bueno, porque eran estas tiradas muy pequeñas y casi artesanales. Después porque cuando de una vez por todas se logra que le editen su obra, pasa esto de que circula durante unos meses y después se pierde. Y después pasan un montón de años, 20 y pico de años, hasta que en el 96 la Universidad del Litoral publica la obra completa, ¿no? Es así, en un tomo y con una edición. Bien. Bueno, hago un repaso muy rapidito así en las cosas biográficas, bueno, que Juan L. saben que nació en Puerto Ruiz, que es un lugar ahí cerquita de Gualeguay. Hay un camino de ripio que ahora es un caserío, que es un lugar donde el Gualeguay hace una curva ancha, que cuando nace Juan L. era un lugar mucho más importante, porque era el lugar donde estaban los saladeros de la región, y era un puerto fluvial importante, ¿no? Donde trabajaba mucha gente. El papá se llamaba José Antonio Ortiz, era de Varadero. La mamá Amalia Magallanes, había nacido en Ibicuy, ella era entrerriana. Bueno, ellos tienen 10 hijos, Juan L. es el último, el menor. Son 6 mujeres y 4 varones. En el libro que yo hice armé un poco el árbol genealógico de Juan L. Está hasta los 3 años más o menos en Puerto Ruiz, y de ahí le ofrecen al padre un poco administrar una estancia que estaba en Villaguay, en las afueras de Villaguay, en un lugar que se conoce como Mojones Norte, la selva de Montiel, que era un lugar de monte profundo, ¿no? Todavía había animales salvajes, incluso se dice que era un lugar donde se escondían desertores de la guerra de la independencia, cuatreros y qué sé yo. Bueno, y Juan L. siempre hace referencia a lo importante que fue para él la vivencia de este lugar, de este monte profundo, de esta selva, donde se mezclaban cuestiones medias de leyendas, cuestiones imaginarias, con la vivencia profunda. Hay un reportaje muy lindo que se llama Las vacas en la niebla, que está en el volumen de reportajes que compiló Osvaldo Aguirre, que se llama Una poesía del futuro. Es muy lindo porque ahí se le hicieron en una época muchas entrevistas a Ortiz. Durante mediados de los 60, a los 70 y pico, fue uno de los poetas más entrevistados, ¿no? Y él ahí va tirando un poco así, un poco hablando a la marchanta muchas cosas de su vida, y cuenta muchas anécdotas en ese reportaje de esta época, ¿no? En Villaguay. Bueno, ahí va a la escuela y está hasta 1914, hasta ser un adolescente, y después vuelven a Gualeguay toda la familia, y en 1913, en 1914 es el famoso viaje a Buenos Aires, ¿no? Donde viven en Avellaneda, en casa de unas tías,
Y ahí un poco se relaciona con una buena parte de la bohemia literaria de acá en Buenos Aires. Más que nada con escritores anarquistas. Bueno, también hay muchas anécdotas de ese viaje. Ahí es cuando Salvadora le ofrece este puesto en el diario Crítica, que él no acepta, porque en un momento ya se quiere volver a su provincia. Incluso se dice que hizo un viaje en balsa hasta Marsella, Francia, en unos barcos que llevaban ganado a Francia. Bueno, y en 1915 ya está de vuelta en Gualeguay, y ahí es cuando entra a trabajar en el registro civil, que es el lugar donde trabaja hasta que se jubila. Todo esto es parte de la biografía que está en la nueva edición de la obra completa, que salió el año pasado, el anteaño pasado, en 2 tomos, está toda esta parte biográfica. Bueno, ahí ya vive hasta que se muda a Paraná. Bueno, vamos a pasar un poco eso por alto y a seguir con la parte más de la poesía. Entonces, cuando aparece El agua y la noche, el primer libro, como le dije, esto llama un poco la atención, porque justamente no se trataba del poeta regionalista como que idealizaba cierta vida en su comarca, en el pueblo, y tampoco era un poeta de vanguardia, ¿no? Digamos que cuando él publica el primer libro ya había pasado un poco los efectos de la vanguardia del grupo de Martín Fierro, toda la poesía más que se basaba en estas búsquedas formales, ¿no? Como que él no estaba en ninguna de las dos líneas, ¿no? Si bien era un poeta que trabajaba mucho con la cuestión del paisaje, justamente su forma de tratamiento del paisaje lo que lo distingue. Y tampoco era un poeta social, ¿no? Que era la otra ala que ya había pasado, de los poetas de Boedo. Si bien vamos a ver ahora que Juan L. empieza a hacerse conocido o a poder ser leído y a trascender su pueblo gracias a la vinculación con el Partido Comunista, ¿no? Y con órganos del Partido Comunista, donde él milita y donde él un poco empieza a ser conocido en Buenos Aires por su relación con César Tiempo, que era uno de los grandes escritores del grupo Boedo, que también dirigía la revista Columna. Bueno, ya después vamos a ver toda esa parte más relacionada con la política y la militancia de Juan L. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito ahora lo que es la parte formal y la parte esta del paisaje, ¿no? Que se habla de Juan L. como un poeta del paisaje, ¿no? O el poeta del paisaje o el poeta social. En realidad, cuando publicó Juan L. los primeros libros, se lo consideraba un poeta social. No solo porque empezó a escribir en las revistas relacionadas más con la poesía social, sino porque, bueno, vamos a ver cómo en todos sus poemas, ya desde el segundo libro, hay una alusión a la cuestión de la injusticia social. Entonces, lo que lo distingue a Juan L. es, como dije antes, como en el caso de Madariaga, es cómo inscribe él un espacio en su poesía, ¿no? En un modo no representativo. Hay como un animismo del paisaje, un paisaje animado, dice Roxana Páez, que es otra de las que trabaja en Juan L., que implica, bueno, ciertos diálogos con Oriente, cierto trabajo de miniaturista, y el paisaje es como una superficie de desplazamientos, ¿no? De intercambios. No es un lugar cerrado, fijo, sino que hay algo que abre la mirada hacia otro lugar. Y si bien aparecen el río, las islas, un montón de cuestiones, uno, cuando lee los primeros libros de Ortiz, no ve nada concretamente que se pueda referir concretamente a Gualeguay. Es más, la palabra Gualeguay, tanto el río como la ciudad, aparecen recién en el quinto libro, que es El Álamo y el Viento, justamente cuando él justo ya está alejado, ¿no? De Gualeguay, como que tiene otra perspectiva. Entonces,
Este animismo de la naturaleza, donde los cielos hablan y sonríen, las noches murmuran, el horizonte hace preguntas, el uso de la sinestesia, ¿no? Muchas uso de la sinestesia como por ejemplo música blanca, sentimientos malva, soledad celeste, pensamiento amarillo. Siempre hay como una... Es habitual como la cosa de la antropomorfización de la naturaleza, ¿no? Que tiene rasgos humanos y a la vez la voz del poeta adquiere rasgos de la naturaleza, ¿no? Hasta lograr en muchos casos como una especie de fusión, como en el caso del famoso poema Fui al río, ¿no? Donde el poeta se acerca al río y finalmente dice, corre un río dentro de mí y yo era el río, ¿no? Las colinas niñas, el sujeto poético adquiere rasgos del mundo natural. Y por otro lado también se podría decir que la poesía de Juan L. tiene un rasgo de poesía lírica, si bien se trata de un lirismo despersonalizado, de un lirismo sin sujeto, se podría decir. Siento que las características del discurso lírico son la expresión de una subjetividad, la expresión de un yo. En cambio, lo que hace Juan L. es como tratar de borrarse como sujeto de enunciación en muchos de los poemas, ¿no? Como de pasar desapercibido, como de donar su voz para que las cosas hablen, ¿no? Yo copié un pedacito acá de un poema que se llama Deja las letras, de las raíces y del cielo, que me parece que habla de eso. Voy a leerlo, dice, hay que perder los vestidos y hay que perder la misma identidad, para que el poema, deseablemente anónimo, siga a la florecilla que no firma, no su perfección en la armonía que la excede. O para ser el arpa del lumen, eligiendo ella sola los temas de su música, lejos de los tañedores que se cantan a sí mismos, o que no oyen con los suyos a los recuerdos de las ramas, ni lo que dice el viento. Entonces, bueno, está esta cosa como de hacer que hable, ¿no? El entorno. Entonces, la naturaleza está modelada por la mirada, ¿no? Hay como una transformación del paisaje. En uno de estos reportajes, para ver un poco qué es el paisaje en Juan L., en uno de estos reportajes el mismo Juan L. dice, no veo en el paisaje, como Sartre dijo muy bien, solamente paisaje. Veo o lo trato de ver, o lo siento así, todas las dimensiones de lo que trasciende, o de lo que diríamos así, lo abisma. Es decir, la vida secreta por un lado, y la vida no solo con las criaturas que lo habitan o lo componen, sino con las otras cosas con las que está relacionado, no solamente en el sentido de las sensaciones, diríamos. Bueno, ¿vieron? Está bueno leer los reportajes porque aparece como un Juan L. Oral por ejemplo, esto, ¿no? Son como trabalenguas que hace, ¿no? Hay esa cosa dubitativa, esa cosa de donde la afirmación, donde no hay afirmación, donde hay como siempre ir buscando lo que quiere decir, ¿no? Entonces a veces aparece como unos retruécanos raros, ¿no? Pero acá está eso del paisaje como buscar en el paisaje algo de lo que lo trasciende, ¿no? Entonces, dice después, a veces pienso que tengo una carga de superchería, esa es la verdad. No me siento seguro ni de la expresión, alguien me habló de la riqueza del lenguaje. No, esto no lo es. He leído con atención ciertas cosas, he tomado lo que se dice, lo instrumental de eso, pero yo quisiera hacer una cosa completamente transparente, invisible casi, donde no hubiera ni siquiera imagen, ni mención, o apenas mencionar, eso sería lo ideal. Entonces, bueno, ahí hay un poco de esto que decíamos de la puesta en escena de su mirada, y lo que leemos es justamente la construcción de esa mirada, ¿no? Algunas de las cuestiones formales de Juan L. que se estudiaron bastante, uno de los que hizo el artículo más
muy interesante fue Daniel García Helder, que está en la obra completa, que se llama Un léxico, un sistema, una clave, donde analiza las características formales de la poesía de Juan L., y empieza diciendo que el motivo formal dominante en Juan L. es una manifiesta, sostenida aspiración a la levedad, mientras que su objeto casi exclusivo es un infinito, la naturaleza, el paisaje. Y lo que dice que, o sea, que uno de los principales, de lo que trata de lograr Ortiz es de alivianar la frase, ¿no? De hacer que, de eliminar todo lo que no sea musical en el lenguaje, pero que esa música tiene que ver justamente con lograr a través de un montón de recursos, una levedad en el fraseo, ¿no? Y que esto, al revés de muchos poetas, esta cosa de la levedad no lo logra con la sencillez o con el despojamiento, ¿no? Sino al contrario, con el artificio y la sobredeterminación. Y esto es así, porque es una poesía eminentemente, por momentos barroca, ¿no? Por momentos está llena de artilugios para lograr esto, ¿no? Ortiz ensaya modificaciones en cada uno de los niveles de la lengua, el semántico, el sintáctico, el morfológico, con un mismo fin: pulverizar el sentido a lo largo de la estrofa, en vez de concentrarlo en una expresión o un verso. Entonces vamos a ver en ciertos poemas hacia el final, como uno empieza a leer, y son esas frases largas que se encabalgan, esos versos, y llega un momento donde uno no sabe más qué está leyendo, ¿no? O sea, o de dónde viene eso que quiere decir, ¿no? Es como que utiliza referentes y los va como pulverizando, como que lo que importara ahí fuera el avance de la frase, ¿no? Esa cosa de materialidad del lenguaje, ¿no? Una de las cosas que usa es la alusión, donde las cosas, las personas, no se nombran directamente, sino que son sugeridos, ¿no? Como evocados. Siempre está acercarse a los objetos, pero como dando una vuelta, o dejándolo, o expresando sus resonancias, más que afirmándolos, ¿no? O sea, ponele como el que evita todo lo que sea enfático en su poesía. Muchas veces, muchos poemas son bastante herméticos, ¿no? Helder dice que por momentos se trata de una estilización de su contracara, la oralidad más delirante, ¿no? Como que hubiera algo del oral estilizado, ¿no? Las estrofas se van minando de repeticiones, de partículas como, por ejemplo, se diría, es cierto, siempre esta cosa como de acercamiento, ¿no? De dubitativa. Después los signos de puntuación son muy importantes, que son una forma de organizar esta música, ¿no? Los 3 puntos, él pone muchos puntos suspensivos, a veces al comienzo incluso del poema, al final, son como portadores de lo indeterminado, y a veces indican que la intensidad sube o baja. Los signos de interrogación, que también son señales de que algo puede ascender o a veces bajar. Muchas veces hay muchos poemas que uno empieza a leer, lee un verso, otro, y lo está leyendo como una afirmación, y al final está el signo de cierre, el signo de interrogación, que como él no coloca el signo de apertura, uno es como que tiende a volver a leerlo después como una interrogación, ¿no? Bueno, en un momento eso que parece así tan como, bueno, como un recurso formal y qué sé yo, decían algunos que él no tenía en la máquina de escribir uno de los signos de apertura, entonces qué sé yo, después quedó como recurso formal, ¿no? Bien, el uso de las comillas, que no es el uso canónico del de marcar citas, sino del de como alejarse de, por ejemplo, le pone comillas a la palabra pobreza o a la palabra país. Y entonces lo que hace ahí es como alejarse como del significado corriente o dado, como ponerlo, entre comillas, como una forma de querer decir que se está
hablando de eso, pero también de otra cosa, ¿no? Como que siempre el sentido tiene muchos dobleces, ¿no? Bueno, hay muchos estudios muy, muy lindos sobre todas estas cosas que estuvimos más o menos sobrevolando. Bueno, después la otra cosa que decíamos que del poeta social, ¿no? Van a ver que casi todos los poemas de Ortiz se le empieza hablando en un momento de una cuestión como de éxtasis, de comunicación, de hermanarse con lo que lo rodea, y en algún momento aparece el adversativo, el pero, y ahí es cuando aparece el humano, ¿no? Que siempre aparece desde el lado de la marginación, de la pobreza, de la injusticia social. Y ahí hay como una especie de tensión en todos los poemas que nunca se resuelve, ¿no? Entre lo que sería esa especie de privilegio, ¿no? De poder gozar de lo contemplativo, del paisaje, del río, y es lo que, bueno, que un poco es como algo así, como, en realidad es conciencia de clase, ¿no? Como de saber que eso, un poco es a expensas del sufrimiento de mucha gente, ¿no? Como que él lo ve como una especie de privilegio. Y acá veremos que Juan L. siempre vivió muy, muy humildemente, casi en la pobreza en muchos momentos, ¿no? Olvidado en muchos momentos. María Teresa Gramuglio, la crítica que estudió bastante la obra de Juan L., dice que se puede visualizar el impacto de la política en la estructura de ciertos poemas. Y dice ella que se manifiestan tres movimientos. El primer movimiento de dicha, de armonía, como de plena integración entre el poeta y el paisaje, que viene a romperse en un momento dado, por ejemplo, con este adversativo pero, y marca la irrupción de la injusticia social o de la guerra y de la división. Y finalmente un tercer movimiento que convoca al anhelo de un orden superior donde sean abolidas las diferencias. En muchos poemas está, pero llegará el momento en que, bueno, la creencia en la revolución, pero también, digamos que la forma que asume lo político en Juan L. y en la poesía de Juan L. tiene que ver también con una cuestión de volver a religarse a cierta unidad, ¿no? También, ¿no? Incluso tiene un mensaje para mí, o como una alusión fuertemente ecológica, ahora que estamos hablando mucho de la ecología y de los desastres, ¿no? Está bueno ver el acercamiento y la posición que él tiene ante lo natural, ¿no? Ante cómo se posiciona ante eso, cómo dialoga. Creo que es interesante en ese sentido. No sé qué diría Juan L. ahora de todo lo que está pasando, ¿no? Agustín Alzari, que es un investigador de Rosario, él muestra, que hace su tesis sobre el Ortiz político, muestra cómo en Ortiz todo lo que es el mundo del trabajo, porque donde él vivía, él enfoca el río, el monte, pero todo lo que es lo agropecuario, ¿no? El ganado, todo eso está borrado casi en su poesía. O sea, como que el mundo del trabajo, él hace lo recorta, ¿no? Y la parte social pasa más por esto, ¿no? Por la injusticia social y también por la guerra. Él seguía muy de cerca la guerra, en su momento la guerra civil española y después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El avance del nazismo. Estaba siempre muy informado y fue algo que lo preocupó mucho. Entonces, bueno, hay toda una militancia que empieza desde jovencito, Juan L. Primero estaba del lado de los radicales de izquierda y después se vincula con los anarquistas y después con el comunismo, ¿no? Carlos Mastronardi es el que lo pone en contacto con César Tiempo, y Juan L. milita en la filial de Gualeguay de la IAPE. La IAPE significa Asociación de Intelectuales, Artistas y Periodistas, que fue un grupo de intelectuales de izquierda ligados al Partido Comunista, que se fundó en Buenos Aires en 1935, y él integró como
la filial de Gualeguay, ¿no? Entonces, como les decía, fue bastante particular y bastante impensable que un poeta que nunca se preocupó mucho por ser conocido, por ser publicado, pueda haber salido de su pueblo natal y empezar a hacerse conocido. Y esto se debió en gran parte del despegue de su obra a la relación con el PC, y él publica sus primeros poemas y traducciones, los publica en la revista Columna, que dirigía César Tiempo, y en Nueva Gaceta, que eran dos órganos de difusión del PC. Entonces se puede colocar su obra entre los años de sus primeros libros en relación a la poesía social de Argentina, ¿no? Y a otros escritores como José Portogallo, Pedroni, Emma Barrandegui, Amaro Villanueva, Raúl González Tuñón, que era como el gran poeta social, ¿no? Miremos hasta qué punto era considerado un poeta relacionado a lo social o a lo político. En 1943, o sea, él no había publicado muchos libros todavía, unos 3, 4 libros. Álvaro Yunque, que era del Grupo Boedo, publica un libro que se llama Poetas Sociales de la Argentina, 1810-1943, y agrupa a los poetas en categorías, ¿no? Categorías como poetas idealistas, poetas anarquistas, poetas de diversa inquietud. Los poemas de Ortiz aparecen en el grupo Poetas Comunistas, junto con nombres como Córdoba Iturburu, que era amigo de él, Raúl González Tuñón, Portogallo y Lira Guerrero. Entonces lo particular o lo raro es cómo se inserta Juan L., que tiene esa poesía tan evanescente, tan alejada de lo que uno puede entender como poesía social, ¿no? Hay un crítico que se llama Carlos Giordano, de 1967, que dice: la clave de su eficacia podría residir en la sorpresa que produce el descubrimiento de que esa evanescente y armoniosa poesía impresionista ha deslizado también un mensaje de lucha y esperanza. O sea que la poesía de Juan L. también es como una forma de resolver eso que era todo un tema en esa época, que era cómo hacer una poesía que no se desligara de los problemas sociales y de la realidad acuciante, que no sea simplemente estética o formal, sin por eso ser panfletaria ni ser dogmática, ¿no? Y bueno, Juan L. Sería como una forma, encuentra una forma de entrar ahí, ¿no? Cuando uno lee a estos poetas que se nombra acá, como poetas sociales, Juan L. realmente desentona, ¿no? Para bien. Bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo, cómo vamos, si se están aburriendo muchos. Bueno. Todo bien, todo bien. Nos encanta, está buenísimo. Me alegro. Bueno, hay un momento donde, esto es un poco anecdótico, pero no tanto, ¿no? Juan L. se va alejando de Gualeguay por problemas políticos realmente, porque esta militancia media pueblerina, hay un montón de sucesos, algunos bastante cómicos, de su militancia en Gualeguay. Pero bueno, él se gana una fama de poeta comunista, y es una época donde el comunismo empieza a cerrarse el cerco sobre el comunismo. Incluso después, pocos años después, se pasa a la clandestinidad, y empieza a ser hostigado por ciertos sectores conservadores de Gualeguay, incluso de la iglesia, tiene toda una controversia con la iglesia. Y esto lo hace mudarse. Primero se aleja de Gualeguay, se va a un lugar que se llama Estación Carbó, como unos 15 kilómetros de Gualeguay, que es donde escribe no donde escribe, sino que pasa un año ahí, en un campo que le prestan, junto con la mujer y el hijo. Y ese año es el que él evoca en el poema
La casa de los pájaros, ¿no? Que es el primer poema largo de Juan L. y el primer poema de tintes autobiográficos, ¿no? Él está ahí en ese lugar y todos los días en bicicleta hace los 15 kilómetros de ida y de vuelta para trabajar en el registro civil, porque seguía trabajando en el registro civil de Gualeguay. Y después consigue una jubilación extraordinaria, siendo todavía muy joven, 40 y 45 años más o menos, y se va a vivir a Paraná. Un poco por esto político, un poco porque muchos de sus amigos se habían ido ya de Gualeguay a Buenos Aires, otros a Paraná, y él también buscaba como estar más en contacto con cierto movimiento literario, con cierta cosa, y en Gualeguay está un poco aislado, ¿no? Bueno, entonces en 1942 empieza, se puede decir ahí, a convertirse en el Juan L., en el mito de Juan L., ¿no? El que camina por las barrancas del Parque Urquiza, el anfitrión de los jóvenes poetas que van a visitarlo, a su casa. Y ahí empieza también a trabajar mucho, a colaborar con dos diarios, el Diario de Paraná y el Litoral de Santa Fe, a través de Amaro Villanueva, que era amigo de él y que ya vivía en Paraná. Empieza a escribir muchas prosas, publica muchos artículos con el seudónimo Alfredo Díaz. Bueno, todos trabajos que lo hacía como ganapán, ¿no? Porque siempre tuvo que también, su labor principal siempre estuvo en la poesía. Entonces, él vive los primeros años en la calle Tucumán 381, y en septiembre de 1959 se muda a la calle Torres, que es la famosa casa, la que más se conoce, que está todavía modificada, frente a las barrancas del Parque Urquiza, donde vive hasta que se muere, ¿no? A partir de los años 50 empieza a hacerse conocido Juan L. Por ejemplo, Paco Urondo lo empieza a visitar ya ahí, la gente de la revista del grupo Poesía Buenos Aires lo toma. Bueno, después otro suceso importante es el famoso viaje a China en 1957, donde él viaja varios meses por China, también por Rusia, termina en París el viaje, junto con una delegación del Partido Comunista, donde estaba Bernardo Cordon, Juan José Sebrelli, Carlos Astrada, Andrés Rivera, también González Tuñón. Durante su viaje a China escribe una especie de diario y escribe los primeros poemas del libro El Junco y la Corriente, que es uno de los 3 libros inéditos que después se incluyen en la obra completa. Bueno, esto es un poquito más, un panorama general, y yo ahora quería hablar brevemente, muy brevemente, solamente para nombrárselos, y que ustedes después, los que quieran, o los que no lo hayan hecho, puedan entrar en algunos de los poemas más largos de Juan L. más complejos, y también que plantean mayor desafío, ¿no? Que podemos llamarlos como poemas río, en cuanto a que son poemas que se extienden y que abarcan, que son como una cuestión de narrativa, pero también como de flujo de conciencia, ¿no? En un punto. Que son los poemas autobiográficos, que se llaman autobiográficos. Si bien la autobiografía siempre es un género de la prosa, sería un ejemplo de cómo hacer autobiografía, una autobiografía muy particular y muy rara en poesía, ¿no? Que son el poema Villaguay, que habla de la infancia, La Casa de los Pájaros, que toma ese año que yo les decía, y el más largo y uno de los más lindos, si lo pueden leer, que es Gualeguay. Gualeguay, que está en el libro La Brisa Profunda, que es de 1954. Entonces, lo interesante es ver cómo en estos poemas Juan L. inserta cosas de su vida, referencias y referencias de la historia, ¿no? Y las va diseminando. Soy un hombre sin biografía, dice Juan L. en 1937, en una semblanza autobiográfica. Él escribe 3 semblanzas autobiográficas que son como mini biografías que le piden a él para
referenciar ciertos textos, ¿no? Entonces, le piden ella y él hace una muy breve... empieza diciendo de su biografía: soy un hombre sin biografía, ¿no? Y después, 30 años después, cuando Alfredo Beiravell le pide en una carta datos biográficos para un estudio, un libro que estaba preparando, Ortiz directamente le dice: Levi, Yaguay y Gualeguay. Esa es mi biografía, ¿no? Entonces, bueno, Sergio Delgado dice esto, ¿no? Como que la biografía no es importante y al mismo tiempo la biografía es todo. Sus límites se confunden con los del poema, con aquellos poemas donde las señales de lo biográfico son más claras, más referenciales, pero también con los límites de todos los poemas, con los límites del libro. Entonces, Gualeguay es un poema que él escribe, que lo mete al final de este libro, de La Brisa Profunda, en ocasión se cumplen los 150 años de la fundación de su pueblo natal, ¿no? Entonces empieza, se supone que va a ser un poema celebratorio, ¿no? De los poemas celebratorios típicos de la ciudad. Y lo que hace Juan L. es más bien imprimir en la historia de Gualeguay su historia personal y historias menores, ¿no? Como historias que tienen que ver con la cultura, con ciertos movimientos que no tienen que ver con la historia oficial, ¿no? Aparecen, ahí él empieza hablando de su nacimiento en Puerto Ruiz, y en un momento, después de los 15 versos, se interrumpe el poema, y es cuando él se va en tren con su familia a Villaguay. Y el verso siguiente retoma cuando ya tiene 15 años, está en Gualeguay. O sea, él toma solo Gualeguay ahí. Entonces, el poema La Casa de los Pájaros, el poema Villaguay, perdón, habría que ponerlo en ese intersticio, que es el de la infancia, y el poema La Casa de los Pájaros iría después de Gualeguay. Después de Gualeguay iría este poema, que son posteriores, tanto Villaguay como La Casa de los Pájaros son posteriores a Gualeguay. Bueno, este poema es muy, muy, muy interesante. Cuenta un montón de cosas así de su iniciación, de su infancia, de sus primeras lecturas, de su viaje a Buenos Aires. Aparecen personajes que son de su intimidad, ¿no? Que son imposibles de reponer, ¿no? Donde él incluso los nombra con los seudónimos, ¿no? De pronto dice Poroto, el Negrito, junto con personajes importantes de la ciudad, ¿no? Es como que él estableciera su propio sistema de valoraciones, ¿no? Y de prioridades. Hay cosas que pasan muy rápido, cosas donde se detiene. Y es un poema, bueno, claramente narrativo, ¿no? Bueno, es un poema que tiene casi 70 páginas, casi 1000 versos, y que demanda un gran esfuerzo de memoria, ¿no? Para Juan L. Mastronardi decía que era así como algo así como un carnet del alma, algo por el estilo, porque Mastronardi lo que le dice: mira, cuando lean esto la gente no va a tener ni idea de qué estás hablando, porque hay un montón de cosas muy imposibles de reponer junto con otras, y un poco esa era la intención, ¿no? De Juan L., como mezclar distintas visiones, distintos niveles de valorizar, ¿no? La memoria. Bueno, después otro muy importante es Las Colinas, que está justamente en el libro El alma y las colinas, de 1956. Este es un poema tremendo, es un poema extensísimo, un poema topográfico, se llama, donde el personaje principal son las colinas, y se va recorriendo un poco la topografía, cierta parte de la provincia de Entre Ríos, a través de esta mirada danzante de las colinas. Las colinas son las niñas, se llaman las colinas niñas, y pese a que tiene esta impronta geográfica, uno de los temas principales es el tiempo, ¿no? Porque el poema narra cronológicamente el discurrir de un año, que puede ser el 54, el 55, ¿no? A través de las distintas estaciones, se recorre espacialmente y temporalmente, ¿no? Es como una especie de suma poética de Juan L. Las Colinas.
Después, el otro poema, que para mí es, bueno, el desafío mayor para cualquier lector, es el Gualeguay, ¿no? Que es el poema libro, es como el proyecto más ambicioso de Juan L., abarca 2000 versos, y este libro lo empieza a escribir él más o menos a fines de los años 50, ya en algunos reportajes él cuenta que está escribiendo un poema largo, que va a dar cuenta de la historia del río y de Entre Ríos. Y 2 meses antes de que la editorial Vigil publique su obra completa, él todavía está escribiéndolo. Se dice que se guarda, trata de estirar un poco el tiempo de publicación porque seguía corrigiendo y corrigiendo este poema del Gualeguay. Incluso después de publicado, él pide poner como dos fe de ratas, donde en el comienzo, abajo del título de Gualeguay dice fragmento, y al final dice continuará, o continúa, perdón. Bueno, acá lo que se propone Juan L. de alguna forma es hablar de la historia del río y de la historia de Entre Ríos desde los comienzos. El poema tiene como una especie de... ¿Vieron cómo comienzan las cosmogonías o los relatos míticos, como la Biblia, bueno, que era toda oscuridad? Bueno, él empieza desde cómo se formó, digamos, el territorio de lo que es Entre Ríos, ¿no? Desde los movimientos tectónicos, algo así, hasta... Empieza diciendo algo así como, no lo tengo acá, qué dulce calor en la hondonada que dejara el mar. Bueno, empieza desde ahí. Y lo que se propone es contar de alguna forma toda la historia de Entre Ríos, la fauna, describe un montón de plantas y todo el movimiento histórico. Y una de las cosas, nada, que son como más llamativas, es la perspectiva, ¿no? Acá, al contrario del poema que dijimos recién de las colinas, que es múltiple, la visión es única, la visión es como que al río mirara, ¿no? Entonces la mirada es siempre de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en el momento en el que llegan los conquistadores, los españoles, aparecen como una figura gigantada, porque es el río que lo está mirando desde abajo, ¿no? Siempre está esa perspectiva, o por ejemplo cuando aparecen hechos históricos, muchas veces aparecen como ruidos que llegan de lejos, ¿no? Como resonancias, hasta que de pronto una batalla sucede al costado del río, o un ejército atraviesa el agua, ¿no? Entonces eso adquiere como una dimensión, nada, más cercana, ¿no? Entonces está eh, todo el suceso histórico, desde los primeros, desde los habitantes nativos, después aparece el hombre blanco, después aparece Hernandarias, ¿no? Rocamora, que es el fundador de Gualeguay, después aparece, bueno, la Revolución de Mayo, las guerras de la independencia, todo hasta que más o menos termina a finales del siglo XIX, que sería cuando nace Ortiz, ¿no? Como que él llega hasta ahí, se queda fuera, por eso después uno puede pensar, quizás continuaría ya con su historia, ¿no? Entonces, hay también una cosa de montaje muy interesante, donde, por ejemplo, se narran rápidamente, como si fuera con el mismo procedimiento de montaje que puede tener un film, procesos que duran millones de años aparecen en 4 versos. Después aparecen cosas de la historia importantes, apenas como un rostro que se asoma, como el caso de la Delfina, la mujer de Francisco Ramírez, del caudillo. Entonces la historia es como un objeto dificultoso, siempre distante, ¿no? O a veces demasiado próximo. La historia tiene sus propios caminos que no son los del río, pero bajo los cuales el río late. Entonces, en el poema, por ejemplo, 157 a 172, se nombran todos los arroyos, ríos y riachos que conforman el sistema fluvial de Gualeguay. Sauce, Ortiz, Lucas, Tigre, Villaguay, Vergara, bueno, un montón de... Después nombra los animales, la flora. Bueno,
Bueno, entonces acá lo interesante es el procedimiento, ¿no? De cómo imprime tanto lo geográfico como lo histórico en el poema, ¿no? Un poco la idea también es sacarle peso a los nombres, a las fechas, ¿no? Con este sistema de borramiento también. Hay imágenes muy raras, es un poema muy hermético, a veces difícil de seguir. Hay una edición que salió en Beatriz Viterbo, que está anotada por Sergio Delgado, que es, bueno, Sergio Delgado es el que reunió en un tomo, hizo la primera edición crítica de obras con él, y es el mayor conocedor de Ortiz, y en ese libro él rastrea un poco todas las referencias que aparecen en ese poema, ¿no? O todas las alusiones. Un laburo, un trabajo importante. Bueno, el Gualeguay, entonces, uno de los... Entonces, ustedes van a ver que en la obra de Ortiz, si tienen la de un tomo, por ejemplo, hasta el último libro en realidad conviven los poemas esos cortitos, más referenciales, con estos poemas largos, deshilachados, así muy complejos, con un montón de... Esas dos vertientes están, él como que eh, nunca se desdice de eso, ¿no? Eh, Así que bueno, un poco esta sería la introducción. Podemos hablar de muchas cosas. La intención era dar como una especie de panorama. Una de las cuestiones para leer Ortiz fue muchas veces también que si uno no tenía las obras completas, que son el tomo grande del 96, o el que salió ahora, que es en 2 tomos, donde se puso en uno de los tomos toda la poesía de él, y en el otro todo lo que es las prosas, las traducciones, los ensayos, la parte crítica también. La otra opción son las ediciones de Losada, que salieron hace unos años, donde se editaron, creo que son 6 o 7 libros agrupados, ¿no? Que son ediciones más chiquitas, también más económicas, que están buenos, ¿no? Para los que no lo hayan leído y de pronto no quieran tener el ladrillo, digamos, de la obra completa, ¿no? Bueno, no sé si abrimos un poco, si hay algo que quieran comentar, si hay alguna pregunta. Sí, Y de paso, muchas de mientras gracias. les digamos, Abrimos a la abrimos, sí. charla. Los que quieran hacer alguna pregunta a Mario, que levanten la mano y le damos la voz para que puedan consultar. Mariana Romero está preguntando, a ver, Mariana dice, ¿tiene poemas en los que realiza reflexiones sobre la tarea escrituraria de los autores o él mismo reflexionando sobre su tarea de escritura? Esto pregunta Mariana, Mario. Bien. Mirá, en realidad Ortiz no es un poeta que reflexione mucho sobre su escritura en los poemas, ¿no? Viste que es un clásico de muchos poetas como hablar del proceso de escribir, ¿no? No. En realidad no, su mirada siempre es muy poco, y bien tiene esta parte biográfica, es muy poco autorreferencial, ¿no? Siempre como que es un poeta, me parece, más de la escucha que del dar cuenta. Sí en los reportajes, pero tampoco habla de cuestiones técnicas. Habla por ejemplo, de influencias que tuvo, de lecturas, a los simbolistas belgas, bueno, varias, pero no, salvo alguna cosa más coyuntural, como que se levantaba muy temprano a escribir, como que se acostaba muy tarde y leía un montón, que usaba estimulantes para mantenerse despierto. Hay un montón de cuestiones en la última etapa, principalmente donde se queja medio de que muchos periodistas lo van a entrevistar y no le dejan tiempo para escribir, ¿no? Donde dice que es una especie de atracción turística de Paraná, porque todos los que van lo quieren ir a ver, y entonces medio que lo van fletando, ¿no? Pero no me parece que sea de esos poetas que hacen...
donde los poemas refieran a lo que es más metapoético en cuanto a su labor, ¿no?, de poeta. Yo mientras preguntan les voy mostrando unas imágenes que seleccioné ahí. No sé si se ven. Estos son algunos de los amigos, grandes amigos: Paco Urondo, Rodolfo Alonso y Gola. Gola tiene un libro muy lindo que se llama Las Vueltas del Río, que habla sobre Saer y sobre Juan L. y cuenta un montón de cosas que vivió él con Juan L., ¿no?, antes de irse a vivir a México. Acá está Saer, Urondo y Juan L. en la Semana de Arte Contemporáneo de Santa Fe. Antes del viaje a China fue esto. Esta foto es más conocida. Esta es en Paraná, con Saer y Gola. Bueno, sigo escuchando, si alguien quiere consultar algo más. Pueden enviar o pueden levantar el micrófono y hablar, o también pueden levantar, acá. Gabriela. Espera que te busco. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, yo quería, me estaba preocupada porque de un tiempo a esta parte veo que hay cierto descuido en la enseñanza de la literatura en relación con la poesía. Creo que hay menos contenidos y en general hay como un triunfo del realismo en todo lo que suelen consumir, me parece a mí, los alumnos, pensando en los de secundaria, ¿no? Y bueno, quería saber si ustedes compartían esta percepción y bueno, y si hay algo que se pueda hacer para trabajar la poesía didáctica sin caer en el modo como yo aprendí, que era reconociendo metáforas y descifrándolas, como si un autor tratara de ocultar determinados significados. Es decir, una forma didáctica que realmente sea enriquecedora y no una repetición de viejas formas de enseñar. Bien. Sí, es posible. Mira, yo no estoy en el ámbito docente, y me parece que seguramente, sí, la poesía, seguramente mucho tiempo se enseñó de una forma, ¿cómo vos decís?, un poco esquemática. Y Juan L. me parece un muy buen poeta para introducir en la escuela. No sé, yo alguna vez he ido a una escuela primaria, una escuela pública ahí en Villa Urquiza, y leímos el poema Fui al río, y pues aparte Juan L. tiene toda esta cuestión de relación de poesía y la vida, ¿no?, y de su impronta, entonces me parece que nada, que es una buena oportunidad. Habría que ver cómo trabajarlo, pero hay un par tendría que buscarlo ahora, gente que está trabajando con poesía para la infancia, que está como haciendo selecciones de poetas argentinos, incluso ilustradas, que están buenas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso puntual, me parece que leer poesía a los chicos, y más ciertos poemas de Juan L., ahora podemos leer algunos si quieren, es una cosa muy poco intelectual, en el sentido de que tiene algo muy sensitivo, ¿no?, muy que llega, me parece. Por lo menos cuando yo fui, hablé con los chicos e hicimos incluso a partir de este poema Fue el río, lo hicimos escribir a los chicos, se reprendieron, ¿no?, como que realmente quedaron entusiasmados, hacían preguntas, ¿no? Fue una experiencia muy, muy linda. Pero bueno, sí, qué desafío, ¿no? La verdad que gran desafío, ¿no?, introducir la poesía, y más en un momento donde ya todos sabemos, ¿no?, competimos con un montón de cuestiones audiovisuales, y donde también me parece que tampoco está esa cosa de sí o sí facilitar a los chicos, o sea, qué sé yo, en vez de que lean tal cosa, bueno, le ponemos el video, ¿viste? Porque vean la película de tal texto, y con esto,
Me parece que hay algo ahí donde también un trabajo con volver a hacer un cierto esfuerzo, ¿no? Para entrar, ¿no? Que exige la poesía también, ¿no? Pero bueno, Disculpame, Mario, pero en varios libros, digamos, de texto de educación secundaria aparecen algunos poemas, por ejemplo, Fui al río y otros más aparecen en algunos libros de texto, no recuerdo sí, ahora cuáles, y sí hablo de mi experiencia como docente, que tuve 25 años trabajando en escuelas secundarias. Eh, Tal vez hay una zona de poemas de Juan L., aquellos que tienen que ver, vos dijiste Fui al río, aquellos que tienen que ver como con una integración, reconocimiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza, que suelen tener interés, y hay un sector especialmente que a los chicos les gusta mucho, que son los poemas donde habla de los animales. Juan L. tenía una relación de mucha simbiosis con sus animales, y, y bueno, en estos poemas tenía dos galgos, gatos, y en estos poemas donde habla de su relación con los animales y los chicos la relación con sus mascotas, digamos, esos son lugares en los que en general entra bien la poesía de Juan L. está Comento, buenísimo. Ahí discúlpame, tenés dos betas y algunos, algunos chats que están subiendo, dice, comparto esta inquietud, dice Pablo Sayago, tanto en la docencia como en la sociedad en general es necesario generar espacios de difusión, reflexión, debate y producción de poesía, leer poesía y sobre todo leer en voz alta. Hoy en día es un acto revolucionario interna y socialmente, y eso dice Pablo, y después Mariana Romero pregunta, ¿qué opina usted? Dice, acerca de incluir lo biográfico en el género poético, y completa, dice, a lo que voy es que lo biográfico es distante respecto a lo poético, sin embargo, escuchándolo usted en su exposición, Juan L. incursionó en lo biográfico, autobiográfico en su obra. La biografía es rigurosa y hasta comprobable, sin embargo, la poesía es de los géneros más representativos de la literatura. ¿Qué reflexión hace sobre esto? ¿No? Sobre, digamos, poesía y biografía. biografía. Sí, Sí. bueno, a mí me parece que ahí lo importante, más allá de los géneros, es la forma en que se puede imbricar, digamos, cómo se puede escribir una vida en poesía, ¿no? Que yo creo que, bueno, es siempre un poco de esta forma, por lo menos Juan L. lo hace, Juan L. planta un montón de referentes, pero también después los desdibuja, ¿no? Los, los lleva como hacia otra zona, ¿no? Es como que, es como que, bueno, es importante ciertas cuestiones, incluso geográficas, pero no para que queden fijas, sino para que sean materia en el poema, ¿no? Me parece que ahí el tema, el desafío es cómo introducir lo biográfico en el poema, ¿no? Que no necesariamente se trate de una poema del yo, literatura del yo, sino justamente de que eso se amalgame a otras miradas u otras materialidades dentro del poema, ¿no? Me parece que sí, que sigue siendo un desafío. Medio que cuando uno escribe poesía, o muchos poetas, siempre se habla de uno, de una forma o de otra, ¿no? Siempre se habla de algo que uno percibió, vivió, pero bueno, el tema es justamente cómo se materializa eso en la escritura, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Esto de los poemas autobiográficos con él fue una forma de denominarlos, ¿no? No sé si él los hubiera llamado autobiográficos, ¿no? De alguna forma también acá está esta cosa de que para Juan L. la poesía era su vida, ¿no? Entonces por eso te decía, ¿querés saber de mí? Lee mi obra, ¿no? Entonces de alguna forma se trata ahí también de romper un poco la noción de lo que es lo biográfico, ¿no? Lo biográfico, ¿qué es? ¿Cuándo nació uno, el nombre que tiene, qué estudió, o lo que le pasó cuando esa tarde, esa hora estaba mirando el río, lo que siente? Bueno, nada, es como cuestionar qué es contar una vida, ¿no? También. Bien. Dice Mariana, claro, creo que tengo prejuicios respecto de lo biográfico. Tal vez, Mariana, sea porque durante muchos años, en toda nuestra formación, nos enseñaron que había que distinguir muy bien el autor de la obra, ¿no? Y bueno, esto, la formación, digamos, también
nos pesa y nos genera por ahí estas situaciones donde uno tiene cierta tensión cuando se habla de lo biográfico, ¿no? O de lo autobiográfico. Sí, tal cual, también eso que, bueno, de no confundir o no, digamos, no querer ver en la poesía al autor, ¿no? Son dimensiones diferentes, pero también me parece que ese querer separar asépticamente como cierta teoría o cierta crítica también, nada, nos hace parar de cierta dimensión de diálogo, ¿no? Donde ciertos poetas cuando uno los lee ya tiene como un imaginario metido y yo creo que eso lejos de ser una restricción, bueno, es algo que aporta, ¿no? O sea, todos tenemos claro que lo más importante de Juan L. viene de su poesía y no de que fumara esas boquillas largas ni que viviera, pero de alguna manera todo eso está dialogando, me parece que, y eso es productivo en algún punto, ¿no? Viviana, no sé si te parece a vos, si no hay... Disculpame, quería decir algo con eso. Hay un ensayo, Mariana, de Susana Reis de Rivarola, que se llama ¿Quién habla en el poema? Que ella analiza los poemas de César Vallejo, y en ese ensayo ella habla de situación interna de enunciación, situación externa de enunciación, y hace como una nueva clasificación de los poemas, como poemas ficcionales, no ficcionales y ambiguos. Me parece que es un buen punto de partida ese artículo crítico como para empezar a reflexionar respecto de esto que vos planteás. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste? El artículo se llama ¿Quién habla en el poema? Y de Susana Reis de Rivarola. Está bueno. Sí, esa es una gran pregunta. ¿Quién habla en el poema, no? Sí. Hay varios, sí. Hay uno de Jorge Monteleone también, Uh-huh. que se llama algo de un fantasma, la voz. Pero bueno, ¿quién es el que habla en el poema, no? Buena pregunta, muy productiva también. Sí. A mí me gustaría preguntar algo. Sí. Ah, perdón, María. Pregunta María. Bueno, primero agradecerte porque la verdad que aprendimos un montón en este corto tiempo. Sinceramente, bueno, yo me acerqué a Juan L. Ortiz por Juan José Saer, que es mi favorito. Y bueno, la verdad que escuchándote también reafirmo un poco esa admiración que tenía Saer por Juan L. Hay un escrito de Saer que se llama Juan, que tiene como título Juan, y la verdad que cuando habla de Juan L. parece hablar de él mismo o de lo que él quisiera para sí mismo. Sobre todo esto de ese ser leve, de ese ser que parece tan frágil, pero que en realidad tiene toda una fortaleza y que además otro, digamos que evita las editoriales y todo ese armado del poeta o del artista. Bueno, y me pareció así sumamente interesante también lo que vos decís, que me parece que se puede tomar, bueno, lo biográfico en cuanto me parece a cómo lo biográfico construye una mirada del mundo. Por lo que vos ibas diciendo, me acordé mucho de lo que dice Leonora Arfuch sobre el espacio biográfico, que me parece interesante. Y también me parece así como idea, como que Juan L. marca idea de territorio, o que por lo menos sostiene una idea de territorio, el territorio no solo como espacio físico, sino también como lugar donde habita la cultura, el ser humano, las costumbres. En eso me hizo acordar así algo a Quiroga también, como delimita un territorio nuevo en la literatura. Y Sí. después esto de relacionar la vida con la literatura y también el animismo, me parece que tiene un contacto ahí con la vanguardia, no sé, lo Sí. de la naturaleza animada que era más, por ejemplo, me hizo acordar a Girondo, que Girondo por ahí lo relaciona más con paisajes como, no sé, Río de Janeiro, bueno, otras ciudades grandes, pero también utiliza ese animismo del paisaje, que me pareció así muy interesante, la Sí, de verdad. alguna manera, bueno, esos que decís vos,
quizás Quiroga, bueno, más que nada los cuentos más típicos como los cuentos de la selva, que yo tiene una cosa más realista, ¿no? Más de... En el caso de Juan L., como el de Madariaga, es verdad que como que fundan un territorio que de alguna manera, Madariaga también, habla de los palmerales, de los esteros, está todo ese imaginario del gaucho, pero lo lleva a un lugar, nada, medio mítico, fantástico y medio universal también, ¿no? O sea, no, claramente no es descriptivo, sino que hace, nada, bueno, Roxana Páez dice, habla de la textualización del litoral, le dice, ¿no? Cómo a partir de un espacio vivido, transitado, se crea otro espacio en la escritura, que uno va caminando y va, como si las palabras fueran la forma de caminar en esos espacios que se construyen, ¿no? Que no están desligados, pero que, bueno, fundan justamente, qué sé yo, el que lee Juan L., yo en la Casa de los Pájaros hablo un poco de eso, que voy al lugar buscando un poco, porque ahí describe muchas, lo que ve desde la ventana, cuando pasea y se va a leer, cuando va al río, y claro, esta cosa que parecería ingenua, vas a ir a buscar a ese lugar cuando se sabe que es algo construido. Sin embargo, hay como una decepción, me parece, donde también llama a buscar esa relación, ¿no? Entre el espacio, que está también en cosas concretas, como por ejemplo las voces guaraníes, ¿no? O ciertas formas del habla, que están en la poesía de Juan L., y tienen toda la carga de un territorio también, ¿no? De una zona. Pero bueno, claro, no es una cosa mimética ni representativa, ¿no? Me parece que el valor de Madariaga y de Juan L. con respecto a esto puntual es bueno, es como ellos construyen a partir de ese lugar cómo construyen en su escritura un nuevo espacio, ¿no? Un nuevo territorio. Bien. Bueno, sumamente interesante. Y vos sabés, cuento así una anécdota mínima. Esto de leer los signos de puntuación, por ejemplo, el signo de interrogación al final del verso, me pasa que ahora con esto de que los chicos están utilizando todo el tiempo el WhatsApp y ponen el signito, como que pasa absolutamente desapercibido por ahí no sé, el sentido del uso de Claro. ese recurso. Están acostumbrados que es así, claro. Sí, Me llama lo la que atención. a nosotros nos llamaba la atención Ya, pasa desapercibido, sí, sí. increíblemente. Y cómo ahí bueno, esto de que las lecturas son históricas siempre, ¿no? Sí, También. Lo que sea novedoso, lo que sea, lo que hoy vemos, a lo mejor como lo leerá un lector de él. sí. Bueno, a mí me parece que de todas formas la poesía de Juan L., que no pretendía ser un vanguardista, es realmente una poesía con un montón de recursos, como dijiste, de la vanguardia y que se puede seguir leyendo. Nada, me parece que es como una poesía que no envejece, ¿no? Que sigue planteando nuevos desafíos, ¿no? Hay otros poetas excepcionales, como, bueno, vos nombraste a Girondo, ¿no? Los poemas de Calcomanías, como esos donde se ve que son hermosos y todo, pero bueno, se nota que pasó el tiempo, ¿no? Como que estamos en otra poesía. En Juan L. hay una tensión ahí, me parece interesante, ¿no? Como que medio que sigue siendo un poeta del futuro, me parece, en algún punto, ¿no? Mariana también dice, Graciela Esperanza tiene un artículo sobre narrativa en el que habla de la figura del autor apareciendo con nombre y apellido en su obra, la aparición fantasmagórica del autor en su obra. Lo recordé cuando Viviana hizo soporte. Bueno, gracias Mariana por Buenísimo. este dato. Yo Gabriela, estoy anotando todo, o sea que gracias por así. Gabriela, No, yo vi que salió muchas veces el nombre de Girondo, y bueno, también Girondo ensayó otro tipo de poesía en Campo Nuestro, muy diferente de todo lo otro, que justamente a lo mejor por ser experimental, comparto que por momentos a veces parece haber envejecido, no la poesía en sí, sino a veces el gesto de fundar algo nuevo. No lo sé, no es lo mío justamente la poesía. No, Pero no. en, Sí, en sí, ese sí. aspecto, en ese aspecto me parece que Juan L. Siempre parece haber nacido con un plan definido. O sea, yo, a pesar de que también hay mucho componente de experimentación, creo que tenía
trazado un camino muy claro para lo que esperaba de su poesía. Es una sensación y no podría argumentarla, necesitaría investigarla, pero siempre sentí eso, ¿no? Que Girondo estaba más por ahí atento a lo actual, a la innovación y a la experimentación, y Juan L. creo que quiso desplegar un plan poético muy asentado y muy claro, ¿no? Es una sensación, no sé si comparten. Sí, a mí me parece como que, si bien Juan L., viste, era, contrariamente a la imagen así de poeta medio apartado, medio eremita, así, era un gran lector y estaba muy al tanto de todo lo que se producía, no solo acá en Argentina, sino él leía muchas revistas de afuera, le traían revistas de Francia, estaba muy al tanto, ¿no? Pero sin embargo siempre tuvo esta cuestión de, capaz más que un plan, como una persistencia, ¿no? En un llamado donde él siguió como en la suya, ¿no? Como trabajando en base a ciertos elementos, atendiendo a cierta cuestión que tenía que ver con algo cercano, ¿no? Del lugar donde vivía, y como que, bueno, como que siempre estuvo atento, pero nunca se desvió de ese llamado, ¿no? Y que es algo que no es fácil, ¿no? Porque hay como una gran incertidumbre siempre en todo poeta, dónde está su voz, qué es lo nuevo, qué es... Juan L. es verdad, parece que desde el principio siempre estuvo muy, muy en claro y confió de alguna forma en ese llamado que él sentía desde esto, de su entorno, su paisaje, desde cierta concepción de la poesía, cierta forma de vivirla también, ¿no? Me parece que en eso está el mérito, en haber seguido tantos años, incluso cuando no lo conocía nadie, ¿no? Cuando no era, ahora parece más obvio, pero nada, pudo haber sido un poeta más de provincia ignorado, ¿no? Sin embargo, siguió como insistiendo, ¿no? Parece que hay algo, sí, que es bastante como un valioso, ¿no? Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo varias cosas para preguntarte, Mario. Primero quería saber si vos pensás que, digamos, que Juan L. funda un sistema, ¿no? Vos hablabas de esta poesía donde más es menos, ¿no? Una suerte con el uso del artificio, dijiste, y la sobredeterminación. Y pensaba en la poesía de Néstor Perlonger, ¿no? Un poeta de acá de Avellaneda, que me parece que de alguna manera algunas de estas cuestiones también retoma. Eso por un lado. Te hago todas las preguntas juntas y vos respondés la que quieras. Por otro, en cuanto al poeta social, vos que estuviste investigando tanto en su obra, en su vida, me gustaría saber qué relación tenía con el peronismo, porque no he leído sobre esa relación, si es que apareció una relación, ya que, bueno, lo social, y era un poeta identificado en un primer momento con el comunismo, entonces me parece que eso era interesante. Y en cuanto a tu libro, La Casa de los Pájaros, notas sobre la vida y la obra de Juan L., me gustaría que contés un poquito de qué se trata para que acá quienes están escuchando lo conozcan, y si están interesados, bueno, accedan a ese material. Bueno, son muchas cosas. Sí, perdón. No No, quería no, dejar pasar la oportunidad de tenerte acá y preguntarte más que todo nada esto. porque está buenísimo, no, está buenísimo. A mí me gustaría igual después terminar capaz leyendo un par de poemas. Me parece que la Dale, forma dale. de acercarnos a Juan L. es leer un poco. A ver, la primera era esto de la... ¿Cómo habías Creó dicho? sistema, ¿no? Sí, creó Ah, sistema, digamos. de los sistemas, sí, sí. Bueno, a mí me parece que los sistemas siempre son una cuestión de los críticos, ¿no? Juan L. me parece que él fue ensayando y probando, pero bueno, después los que sistematizan ciertas cosas son los críticos. Es más, él, viste, en varios reportajes dice que
que a él lo formal es algo que en lo que trabaja le interesa, pero le interesa es la poesía que está afuera, ¿no? La poesía antes de escribirse incluso. Ujú. Habías preguntado algo más dentro de esa pregunta vos que me... No, porque lo relacionado con Perlonger, que tiene, Ah, ahí va. vos Sí, hablás de sí, artificio y sobre determinación, y el neobarroso, digamos, argentino tiene un claro. poco de eso, ¿no? Bueno, vos sabés que hay ciertos poemas de los últimos que para mí son súper barrocos, y muchos que sabés que yo lo relaciono con Perlonger. O sea, con el tratamiento de ciertas palabras, en los retruécanos, en cosas muy, muy artificiosas, ¿no? Tiene unos poemas que mezcla cosas, no sé, de la mitología egipcia hay un gesto ahí barroco, me parece, ¿no? Sí, sí, no me parece para nada. Bueno, él uno de los poetas, cuando le preguntan en una serie, bueno, viste que con Borges no se quería, No, pero no, hay un montón de cosas sí, sí. entre Borges y Ganem. Pero uno de los poetas que nombra es Lamborghini, es Leónidas Lamborghini, ¿viste? Ujú, sí. También que decías esto del peronismo. No sé bien cuál fue la relación con el peronismo. Yo creo que no, en un momento él no, 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 no le gustaba, ¿no?, al peronismo, justamente porque estaba más relacionado a la izquierda, al PC, y hubo ciertas Claro. cosas de su. Cuando salió no sé, hay un estudio, Alzari analiza eso, ¿no? Ah, El mira. Instituto de los Peones de Campo, él tuvo una cosa. Ujú, No leí nada donde él se pronunciara al respecto del peronismo, ¿no? bien, Pero no, en ningún momento lo vi como en una posición cercana, ¿no? sí, sí. Eh, y después, era sobre la Casa de los Pájaros. Sí. Y la Casa de los Pájaros, bueno, es un libro que donde es una especie de híbrido, ¿no? Porque hay un poco de parte biográfica, hay un poco de parte ensayística, donde yo justamente trato de explorar un poco esta relación me intrigó cuando lo empecé a leer a Juan Elio, cuando lo conocí, eh, esa imagen, ese mito que había de Juan L., entroncado con su poesía, y bueno, entonces hay una parte así de qué es el autor, de cómo ingresa el autor en la poesía, también del tema de la experiencia, de un territorio, de una vivencia, que es lo que analiza en la Casa de los Pájaros. Es como una mezcla, también aparecen como cuestiones de mi historia como lector, ¿no? Ujú, Un libro medio híbrido, bueno, algunos lo pusieron como una de las primeras biografías de Juan L., porque yo investigué bastante, más que nada, sobre la infancia y la adolescencia en Villaguay. Viajé a los lugares donde él estuvo, hablé con gente que lo conoció, y entonces después usé gran parte de ese material para la cronología que está en la edición nueva que publicó la Universidad del Litoral y la Universidad de Entre Ríos. el Eh, libro es hermoso, ¿eh? Tu libro, la verdad que se lee de un tirón y porque es bellísimo. gracias. Bueno, ahora está difícil de conseguir porque es una edición relativamente pequeña y ahora lo están reeditando, o sea que calculo que ya a partir de marzo va a estar de nuevo en las librerías, ¿no? Ahora estaba complicado de conseguirse. Bueno, sí, tuvo muy, muy lindas reseñas, muy, muy buenas resonancias el libro. Un Bien, acá trabajo están de... pidiendo, Mario, si podés leer algún poema para cerrar de Juan Vale. L. Bueno, voy a leer un par de los primeros libros, que son los más, y después algún otro. Bueno, empiezo con este del agua y la noche, el primer libro. Ujú, Los ángeles bailan entre la hierba. Los ángeles bailan entre la hierba, ondula un frío que relampaguea y que cortaría la tarde dura como un diamante que desvalora de pronto una nube efímera. Los ángeles de Cocteau, sentados en las cornisas, miraban caer la tarde con ojos violetas. Es dura la vida es triste. Como un mar, la muerte viene del sur y anda en el sol. Los ángeles bailan entre la hierba y sonríen con una sonrisa filosa, un poco lúgubre, ¿cierto?
sí, lúgubre y breve. Y ahí en ese primer poema está el tema de las preguntas, el sí, lúgubre y breve, un montón de cosas, ¿no? Ya de que, bueno, esto es uno de los poemas así, también muy conocido, del libro que le sigue, el Alba Sube, no, no es posible. No, no es posible. Hermanos nuestros tiritan aquí, cerca, bajo la lluvia. Fuera la delicia del fuego, con Prus entre las manos, y el paisaje alejado como una melodía, bajo la llovizna, en el atardecer perdido del campo. Fuera, fuera, Brahms flotando sobre los campos. No, la muerte mágica de la música, y la turbadora sutileza, mientras bajo la lluvia, hombres sin techo y sin pan parados en los campos, vacilan al entrar a la noche mojada. Esta es La rama celeste, el tercer libro. Para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores, para que las cosas sean ellas mismas, formas sensibles o profundas de la unidad o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo, con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños, o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento, para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores, y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada, para que las cosas no sean mercancías, y se abra como una flor toda la nobleza del hombre. Iremos todos hasta nuestro extremo límite, nos perderemos en la hora del don con la sonrisa anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra. Lo de abajo es porque yo estaba, que me quedo ahí, dice muchos camaradas, compañeros, porque ahí empieza como más el discurso. Eso no es del poema. Está intervenido el poema. Bueno, La mano infinita, esta supuestamente del poema cuando la ve por primera vez a Gerarda, que él en un reportaje habla de cuando la conoce, la ve pasar y después unos años después traba relación con ella. Ella iba de pan azul entre las manzanillas. Ella. La mañana pesaba ya dulcemente. ¿De qué color la sombrilla contra el amor de octubre? Entre las manzanillas ella iba. Entre la nieve ardiente ella iba. ¿En qué ligerísima penumbra sus labios florecían? O, sin la penumbra, toda la abeja del aire, toda sobre sus labios. Entre las manzanillas ella iba. La voz de niña, algo indecisa aún, con pudor, con cierto pudor de los pétalos ebrios. Esa edad del jacinto hay y ese aire. Entre las manzanillas ella iba, toda de pana azul. De un azul más grave que el del domingo, azul porque era ya el destino, de ojos a veces bajos o turbados, mi destino, mi destino. ¿Y yo, a su lado, qué? Ella iba de pan azul entre las manzanillas, ella. Bueno, y corté un pedacito nada más, que es de La orilla que se abisma, para que vean después como un ejemplo, un cachitito. Elegí uno cualquiera, porque en realidad tiene un montón. El río. El río y esas lilas que en él quedan. No se morirán esas lilas, ¿no? Y ese olvido que es, acaso, el de unas hierbecillas que no se ven. Pero qué rosas se secan repentinamente sobre las lilas, en el hilo de las 17, entre la enajenación del jardín y la ligereza de las islas allá, para sugerir hasta los iris de lo imperceptible que huye. Oh aparición de octubre, abismándose en un aire que quisiese de lilas, solo de lilas, para no ver el minuto de que no saben, probablemente, por ahí, unas briznas. Bueno, ahí se complicó la cosa.
Bueno, Mario, Bueno. te agradecemos mucho la charla. Querría que todos, si pueden, desbloquear sus micrófonos, así le damos un aplauso. Y bueno, los invito a seguir participando en las otras charlas que se dan durante la semana de Unipe Virtual. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Mario. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Mario. La verdad que estuvo Bravo. hermosa la charla. Muchas Nos estamos gracias. viendo. Adiós. A la vista, un gusto. Muchas gracias. Chau.